Pinturas Gliden. Real es lo que hacemos. Presenta. Bienvenidos al Ingeniero Revela, el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003, 16 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica y el Caribe y el mundo, un programa de educación bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy importante. Vamos a ver cómo se ha comportado el Standard & Poor's 500 y las corporaciones que luego de los tax cuts, del impuesto federal que el presidente le cortó a las corporaciones, pues han empujado el Dow Jones fuertemente y otros indicadores que parece ser que tenemos una recesión a la vista de la economía mundial. El retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las notas del Tesoro tienen problemas. Los bancos centrales alrededor del mundo y los países alrededor del mundo tienen serios problemas. Vamos a ver la zona europea, que el Brexit tenía que terminar antes de ayer, el 29, y Gran Bretaña parece ser que se va sin un acuerdo. Una nueva derrota para la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, que no pudo salir Gran Bretaña con un acuerdo, y eso va a traer mucha incertidumbre al mercado, a la bolsa y a la economía real. El sector financiero, qué tan importante es. Y vamos a ver también las tarjetas de crédito que la tratamos la semana pasada, y vamos a ver qué tan importante para los bancos de la República Dominicana es, de una vez y para siempre, que comiencen a colocar sus acciones en la venta en la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Y una noticia muy importante que me llamó la atención: los homicidios en Latinoamérica. ¿Cuál es el país que más homicidios tiene y cuál es el país que está entre los que menos homicidios tienen? La República Dominicana está entre uno de ellos, y Venezuela es el mayor país con mayor cantidad de homicidios y asesinatos, porque el régimen del dictador Nicolás Maduro se comió no solamente la economía del país, sino la sociedad, y también la destruyó políticamente. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el Standard & Poor's 500 esta semana tuvo una ligera mejoría y subió, pero con mucha incertidumbre. Todavía estamos analizando el día a día, y los bancos centrales alrededor del mundo, vamos a verlo más adelante, le inyectaron alrededor de $1,5 trillones al mercado, y eso provocó un ligero repunte en el Standard & Poor's 500. Las corporaciones, luego que el presidente Trump tomara su principal medida de cortar los impuestos federales de 35% a un 21%, pues comenzaron a comprar de forma masiva todas sus acciones de nuevo en el mercado libre en Wall Street. Entonces, cuando una corporación
va a la bolsa de valores y compra sus propias acciones, lo que está haciendo con eso es concentrando todo el poder de su corporación en sus manos. Y eso también produjo que el Dow Jones continuara, lo mismo que el Standard & Poor's, el S&P 500, continuara subiendo ligeramente. Vamos a ver la gráfica número 1, señor director, para que veamos qué está pasando. Ahí los vemos con la teoría de Elliott Wave y vemos que cerró ligeramente esta semana en 2.844 puntos cuando tomé la muestra, y podemos analizar con un ligero pequeño candlestick lo que nos dice a nosotros que hay mucha incertidumbre todavía en el mercado. La Wave B, que son las Wave de corrección, la A, B y C, la Wave 1, 2, 3, 4, 5, son las Wave de impulso, para que se complete ese ciclo y podamos decir que efectivamente el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 nos marcan la recesión. La Wave B debe de ser mayor que la Wave A, y en este caso pues lo es, pero la Wave B debe ser menor que la Wave de impulso número 5, y también en este caso cumple con esa característica. Pero la Wave C, que es la última que nos falta, todavía no es menor que la Wave A, y por eso todavía el Standard & Poor's y el Dow Jones, obviamente midiendo la diferencia entre uno y otro, pues siguen sin marcarnos la recesión final y la recesión ya confirmada de la economía real. Debemos destacar que ese empuje que tiene el S&P 500 ha sido producido esta semana por más de 1.5 trillones de dólares que ha entrado al mercado a través de los bancos centrales. Colócame la número 2, señor director, para que veamos cómo la masa monetaria ha aumentado prácticamente 2 trillones de dólares. La línea amarilla, el Standard & Poor's 500, y la línea blanca, la masa monetaria, los bancos centrales colocando su dinero en el mercado a través de bonos, pues ha provocado que el Standard & Poor's se recupere. ¿Por qué es esto? Un dinero barato hace que usted participe más del mercado y que empuje el mercado accionario hacia arriba. ¿Hasta dónde nos va a llegar esto? Bueno, no lo sabemos todavía hasta dónde vamos a ver y hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué tan lejos podemos llegar con ese dinero barato, y que ha provocado que tanto las corporaciones como los bancos centrales pues coloquen más dinero, las corporaciones adquiriendo sus propias acciones para protegerse en el tiempo? Eso nos da a nosotros una tendencia negativa, porque todas las fuerzas van a estar depositadas en las manos de los propietarios de las corporaciones y de la élite mundial. Antes, en los años 70, las corporaciones iban en menor cantidad a comprar sus propias acciones a la bolsa de valores. En teoría, la reducción de los impuestos federales a las corporaciones de 35 a un 21% era para que las corporaciones invirtieran y trajeran los impuestos, los trabajos importantes hacia los Estados Unidos. Que los trabajos regresaran de alrededor del mundo que estaban localizados a esas corporaciones, que llegaran a los Estados Unidos. Las corporaciones han hecho todo lo contrario. Fueron a la bolsa, fueron a Wall Street y compraron prácticamente todas sus acciones para atrás y han invertido casi $1 trillón comprando sus acciones de nuevo en el mercado y la están concentrando en sus manos. Colócame la gráfica número 3, señor director, para que veamos cuál es la magnitud. Ahí los vemos, fíjese. En el año 2000, las corporaciones compraban alrededor de 140 mil millones de dólares. Hoy están comprando 940 mil millones de dólares en el 2019 nada más, en lo que va de 2019, en estos 3 meses. En el 2018 aumentaron la compra de sus acciones en Wall Street en un 52%, en 819 billones de dólares. 819 mil millones de dólares están concentrando todo su poder y todo el dinero en sus corporaciones. En los primeros 3 meses estamos hablando de casi $1 trillón, un 15% por encima del año pasado. ¿Por qué es un negativo para el inversionista pequeño, para los inversionistas que no tienen tanto dinero en su cuenta?
porque las acciones entonces son vulnerables porque están en manos de los poderosos. Entonces, cuando una corporación es dueña del 90% de sus acciones, del 80% de sus acciones, Luis Fernando García no quiere estar en esa corporación. Porque si una corporación que cuesta en sus acciones $200 las acciones y está en el 80%, en el 90%, en los propietarios de la corporación, esa acción, esa renta variable está sujeta a manipulación por parte de los propietarios y de los poderosos de Wall Street y de los poderosos del mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado a partir de ahora cuando usted participa en los mercados. Usted tiene que saber de análisis fundamental y de análisis técnico, porque cuando ellos se lancen de ese tren, pues las corporaciones, el colapso del mercado accionario será inminente, pero ellos se la van a vender a usted esas acciones, y se la van a vender cara, pues ellos lo compraron ahora, y cuando se quieran ir, se la van a vender a los especuladores y a los que desconocen el mercado. Por eso el peligro de lo que está pasando ahora mismo en Wall Street y con los mercados. El Dow Jones y el Standard & Poor's han subido, pero están subiendo con mucha incertidumbre, con mucha indecisión, y están subiendo por un dinero barato de los bancos centrales y evidentemente porque las corporaciones comenzaron y continuaron comprando sus acciones en el mercado libre, en la bolsa de valores. Entonces, los otros mercados, son 4 mercados, están marcando mucho más incertidumbre, como es el mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que comienzan a marcarnos una posible recesión y eso va a traer problemas. Por eso la importancia de que usted conozca la información, porque si está en el mercado accionario, en cualquier momento, cualquier swing puede ser violento y descomunal. Colócame la gráfica número 4, señor director, para que veamos cómo el mercado de bonos, ahí lo vemos, la curva invertida, los bonos del Tesoro, las notas del Tesoro, los papeles comerciales, como se le llaman a los biles del Tesoro, de 3 meses y de 10 años, el retorno es negativo. Eso es muy negativo, no solo para la economía de Estados Unidos y para la bolsa de valores, sino para la economía real y para la política monetaria de los bancos centrales alrededor del mundo. Entonces, un retorno negativo en las notas del Tesoro de 10 años, cuando lo comparamos con el retorno de los biles de 3 meses, la lectura que nos da a nosotros es que los gobiernos van a tener ahora que colocar sus bonos soberanos a una mayor tasa de interés, porque no hay ningún incentivo. Colócame la número 5, señor director, para que veamos, ahí vimos cómo hay un desequilibrio y una tasa negativa. Vemos la tasa de interés de 10 años, el retorno 2.42 y el retorno de 10 años comparado con 3 meses negativo. Entonces, si el gobierno dominicano mañana y el Banco Central va a la bolsa de valores a colocar bonos soberanos, va a tener que colocarle una mayor tasa de interés y a un mayor tiempo, porque no va a haber dinero disponible, barato, para que pueda el gobierno conseguir esos fondos. Va a tener que ofertar una mayor tasa de interés para que puedan llegar los inversionistas a comprar los bonos, no solamente de la República Dominicana, sino de todos los bancos centrales y de todos los gobiernos del mundo. Colóquenme la número 6, señor director, para que veamos cómo la tasa de interés de 3 meses, 10 años, lo vemos negativo en menos 5.126. Eso es muy peligroso y es letal para la economía real mundial. Eso está marcando el paso para una posible recesión si los vemos desde el punto de vista de los bonos. ¿Cuándo será esa recesión? Esa recesión nos las marca con un mínimo de 12 meses en el tiempo. Entonces, nos está diciendo el mercado, hey, hay un problema, vamos hacia una recesión en los próximos 12, 17 meses, entonces usted tiene que prepararse. Las empresas dominicanas tienen que prepararse y el gobierno dominicano tiene que prepararse. Y ya vimos cómo el crecimiento de la economía dominicana ha decrecido este año en 5.9%, luego de tener casi un 7% de crecimiento. Entonces, cuando vemos esos números, definitivamente la economía dominicana está en recesión. Y eso nos está marcando esos bonos del Tesoro, con los biles del Tesoro,
nos está marcando una recesión entre los próximos 12, 17 meses, que es cuando se filtra la información a través de la economía real. Lo que pasa en la bolsa no se filtra de un día para otro, se filtra cuando es con los bonos de 12 a 17 meses y cuando es con el mercado accionario con 6 a 9 meses. Y si es con los mercados futuros, evidentemente con 10 meses es que se filtran las informaciones y los datos económicos cruzan del mercado financiero a la economía real. Entonces, por eso estamos viendo que el mercado de bonos no está marcando una posible recesión en el tiempo. La bolsa sigue subiendo, pero con mucha incertidumbre. Y sube porque las corporaciones están comprando sus acciones y le han depositado casi 2 trillones de dólares a la bolsa y los bancos centrales le inyectaron también la misma cantidad de dinero y están haciendo un dinero más barato que provoca una reacción en cadena de la compra de acciones. Pero los bonos nos están diciendo otra cosa. La incertidumbre del mercado bonista nos dice a nosotros que hay un problema real. Por eso, si usted está en el mercado accionario, usted a partir de ahora va a tener que tener mucha cautela porque en cualquier momento, si esto continúa así, debe de provocarse un colapso violento y descomunal en la bolsa de valores. Colóqueme la número 7, señor director, para que veamos, ahí vemos cómo los 3 meses 2.45 y los 10 años 2.44. Es un problema grave y es un problema letal para la economía real y para la economía mundial. Hay problemas porque eso encarece el dinero a corto plazo. Y cuando el dinero se encarece a corto plazo, pues sencillamente los profesionales no quieren estar ahí. Se hace más difícil colocar dinero a largo plazo y los bancos tienen menos dinero disponible para financiar las empresas, para financiar las corporaciones y para financiar los gobiernos. Entonces, esa tasa y ese retorno en los 3 meses, con los 10 años, nos está marcando a nosotros que el problema es mucho más grave de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Si usted va a ir al banco ahora a buscar dinero, usted va a tener menos probabilidad de conseguir dinero barato a corto plazo. Y el banco evidentemente le va a ofrecer muy poco margen a largo plazo, porque nadie quiere colocar su dinero a largo plazo, porque el riesgo es muy grande. Entonces, si Luis Fernando García tuviera que ir al banco a colocar dinero, le va a exigir una mayor tasa de interés a los bancos. Por eso la importancia de que los bancos participen, no solamente de abrir sus cuentas para los ahorrantes, sino que vayan a la bolsa, por lo que nosotros vamos a plantear ahora con las acciones de las tarjetas de crédito y de los bancos que tienen que irse de Gran Bretaña porque no pudo salirse con un acuerdo y el Brexit. Y todo esto viene en cadena, producto de esa tasa de retorno que está creando mucho pánico en el mercado y en la zona europea, en Europa y en Asia, y que va a provocar un colapso de la economía real a la larga. Ese colapso, ya lo dijimos, se va a filtrar en los próximos 12 a 17 meses. Colócame la gráfica número 8, señor director, para que veamos los bancos de inversión que tienen que irse de Gran Bretaña. Los bancos de inversión deberán cambiar su sede de Londres si quieren operar en la Unión Europea. Pero esos bancos son los bancos con los cuales nosotros hacemos transacciones. Y eso ha provocado, esa incertidumbre en la economía europea, ha provocado que casi todas las economías de la zona europea se contraigan. Entonces hay una contracción y comienzan técnicamente hablando a tener una recesión individual de las economías de la zona europea. Colócame la gráfica número 8.1, señor director, para que veamos el crecimiento del Producto Interno Bruto de la zona europea. Ahí lo vemos, la eurozona, la gráfica, la línea negra totalmente hacia la baja. Está también Francia, United Kingdom, España, Alemania, Holanda, Italia y Grecia, toda colapsando, toda negativa. O sea, el Producto Interno Bruto de esas economías comenzó a contraerse. Técnicamente hablando, nos está diciendo a nosotros que están entrando en un periodo recesivo. El mercado, si bien es cierto, está subiendo, pero hay menos demanda de bienes y servicios. Las causas principales por las cuales el mercado está subiendo es porque
Se le inyectó mucho dinero al mercado y las corporaciones están comprando sus acciones. Entonces, esos bancos que son un pilar y son la fortaleza de la economía del mundo, pues tienen ahora una buena expansión, pero van a tener que cambiar de sede. 1.2 trillones de dólares, de euros, se fueron de Gran Bretaña para la zona europea, para poder operar. Pero estamos hablando de un mercado de más de 966 trillones de euros, ese mercado en la zona europea. Gran Bretaña va a tener que decidir qué va a hacer con el Brexit. Hay mucha incertidumbre, subió la libra esterlina, el mercado ha asimilado eso y ha incorporado el nuevo precio de la libra esterlina. Pero la incertidumbre continúa creciendo y no es verdad que es sostenible en el tiempo. El mercado accionario está muy volátil y con mucha indecisión. Colócame la número 9, señor director, para que veamos cuál es el sector que más se beneficia. En la zona europea, el sector que más se está beneficiando es el sector financiero, el de los bancos, con un 17.3%. En el mercado accionario del Stoxx 50 de Europa, las partes que corresponden a las finanzas, a los bancos, tiene un 17% de esos 11 sectores de peso en el mercado accionario, en la bolsa de valores de la zona europea. Eso significa que como van los bancos, pues va moviéndose la bolsa de valores europea y los bancos comienzan a correr de Gran Bretaña hacia la Unión. Y eso va a traer mucha incertidumbre, porque Gran Bretaña va a perder cientos de billones, trillones de libras esterlinas y de euros, y que los bancos comienzan a moverse. Y esos bancos de inversión que se tienen que ir del mercado de Gran Bretaña para la Unión Europea para poder operar, le van a causar muchos estragos a Gran Bretaña y a Londres, que es la capital financiera en la zona europea. Ahí vemos de los 11 sectores que tenemos en la bolsa, lo principal, el de mayor crecimiento es el sector financiero. En la bolsa de Londres, en la bolsa de Europa, con un 17.3%, es determinante el movimiento de los bancos para el crecimiento de esa economía. Entonces, con esa incertidumbre, con ese dinero barato, pues comienza a contraerse la economía real. Y el sector que más creció es el sector financiero. Colóquenme la número 9.1, señor director, para que veamos cómo ese sector, ahí los vemos, los 11 sectores, su empresa, no importa a qué usted se dedique, pertenece a uno de esos sectores. La empresa que usted tenga de su materia prima, no importa lo que usted compre, o está en tecnología, en real estate, en industrial, en energía, en consumer discretionary, comunicaciones, consumer staple, utilidades, materiales, la parte financiera que es los bancos y el healthcare. 11 sectores y su empresa debe estar ahí. Como podemos ver, todos los sectores en este año han subido fuertemente y el más importante, el sector financiero, para continuar creciendo la economía, porque es el que tiene el dinero. El sector de los bancos es quien tiene el dinero. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, esos bancos que se fueron y que se van de Inglaterra, de London, para la Unión, son bancos que también transan con nosotros, porque cuando usted quiere hacer una transferencia, tiene que usar uno de esos bancos. Y son los bancos de inversión más poderosos del mundo, y los grandes bancos que tuvieron un beneficio el año pasado de más de un 18% de sus acciones. Vamos, antes de irnos a pausa, señor director, colóqueme la gráfica número 10 para que veamos esos bancos. ¿A quiénes pertenecen esos bancos que se están mudando de London a la zona europea, a Frankfurt, a Francia y a otros países? Ahí los vemos, Deutsche Bank de Alemania, sus acciones cerraron $8.13, tiene un capital de 16.85 billones de dólares y tiene share outstanding, acciones para la venta de 2.1 billones de acciones y paga 52 EPS, 16 centavos por acción. El Morgan Stanley, un banco norteamericano muy importante de Wall Street también, tiene sus acciones 42.15, un capital de 71.65 billones. Y el UBS, un banco suizo, que tiene un capital de 46 billones de dólares, un share outstanding de 3.9 billones.
y un 52 EPS de 1.26. Fíjese, todos esos bancos de inversión tienen ahora que buscar un nuevo local en la Unión para determinar y continuar con su crecimiento y continuar con su servicio en la bolsa a todos los ciudadanos del mundo. Son bancos muy importantes porque son bancos muy poderosos. Entonces, el sistema financiero, el sector financiero debe de estar presente en todo el crecimiento y en todo el desarrollo de un país. Cuando hay dinero disponible, entonces ese país se desarrolla. Entonces esos bancos es importante que se muevan rápido para ellos poder continuar creciendo y que la economía real siga creciendo. Antes de una pausa, colóqueme el número 11, señor director, para que veamos los próximos bancos que también se van de Gran Bretaña, de London, y que tendrán que buscar un espacio en la Unión Europea. Goldman Sachs, con 70 billones de dólares en capital, el Citibank, con 45 billones de capital, el Banco de América, 263 billones de capital, y el Credit Suisse, con 29.25. Esos son los principales bancos del mundo, los bancos de inversión y de bancos de ahorro, que tendrán que buscar un nuevo local, un nuevo lugar en la Unión para seguir operando, porque el Brexit no le dejó otra alternativa y la Unión Europea le exige que estén en la Unión porque les interesa que sea desde la Unión y no en London que esté su sede. Es decir que en el próximo bloque vamos a continuar con los bancos y con las tarjetas de crédito y con la cantidad de homicidios de los países latinoamericanos. ¿Cuál es el país que más homicidio tiene y cuál es el que menos tiene? No se vaya, el ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, Venezuela no solamente ha sido destruida su economía, sino también la parte social, la parte política, y han acabado con ese país. Nosotros queremos ver y queremos mostrarle a ustedes, queremos que ustedes vean realmente qué es lo que está pasando en Venezuela y la importancia de nosotros darle seguimiento, porque cuando venga un outsider y pueda pescar en río revuelto, esto es lo que se le vendió a Venezuela hace prácticamente 20 años atrás y que hoy es un país técnicamente destruido. Colóqueme la gráfica número 14, señor director, para que veamos la cantidad de homicidios, el homicidio por cada 100.000 habitantes de toda Latinoamérica. Fíjense que Venezuela es el único país que está rojo y Honduras está rosado. Está entre, ahí vemos, el negro es no data, de 0 a 10 el azul claro, de 10 a 20 un azul un poquitico más oscuro, de 20 a 30 anaranjado, de 30 a 40 más oscuro, de 40 a 50 rosado, de 50 a 60 más oscuro y el rojo mayor de 60. Venezuela tiene por cada 100.000 habitantes 81.4 de homicidio. República Dominicana, colóqueme la número 15 para que veamos la República Dominicana, que está entre los países del 10 al 20, o sea que la República Dominicana tiene un 10.4% de 10.4 de homicidio por cada 100.000. Un número muy bajo. Parece ser que el gobierno en esa parte está haciendo un buen trabajo, ha reducido la cantidad de homicidios en la República Dominicana. Venezuela, 81.4 por cada 100.000. ¿Usted sabe cuánto equivale ese número? 30 millones de habitantes que tiene Venezuela. Entonces, cuando dividimos 30 millones de habitantes entre 100.000, estamos hablando de 300 por 81.4, eso significa que 24.420 personas fueron asesinadas
en Venezuela el año pasado. Es el promedio que le trajo el chavismo y el madurismo a Venezuela. Un averaje de más de 20.000 muertes y asesinatos por año. Eso es crítico. Un país no puede manejarse bajo ese criterio. Un narcoestado como el de Venezuela, donde su dictador presidente es un delincuente que le pidió 50 millones de dólares a Odebrecht y Odebrecht le dio 35 millones, que de acuerdo al prestigioso periodista el peruano Jaime Bailey presentó la cuenta de que tiene 859 millones de euros en el Banco de Vaticano y que la hija del expresidente Chávez tiene 850 millones de euros en el mismo banco y que el señor Diosdado Cabello tiene 50 millones de euros en el Banco del Vaticano. Entonces, así sí es bueno ser un socialismo del siglo XXI. No solo destruyendo la economía y destruyendo el país, sino destruyendo la parte social y de la familia también de Venezuela. El gobierno hizo lo correcto cuando rompió relaciones con un régimen, con un narcoestado y con un país de delincuentes, dirigidos por delincuentes. Entonces, algo se le va a pegar a la República Dominicana y a los pueblos que siguen con Venezuela. Eso no es Luis Fernando García, los datos están ahí. 24.440 muertos por año es el promedio de Venezuela. Colócame la gráfica número 16, señor director, para que veamos la economía, no solamente la parte social y política y económica, sino cómo este señor y cómo la economía de Venezuela colapsó. Una economía de 482.000 millones de dólares en un PIB. Hoy ha perdido un 58.6%. En 282.000, la mitad, más de la mitad. O sea, ese señor, junto con Chávez, han destruido la economía de los venezolanos. Y ellos tienen un commodity geopolítico y que afecta toda la economía mundial y la economía real. Y que la República Dominicana no necesita Petrocaribe. Para eso son los mercados, para aprender a comprar y a vender. Entonces ahí podemos ver que tiene también una deuda de 175.000 millones de dólares. O sea que prácticamente le quedan del PIB a Venezuela 24.000 millones de dólares disponibles para hacer todas sus compras y para comprar y pagar empleados y hacer todo lo que tengan que hacer porque o lo deben o lo quebraron el país. Ese señor se comió ese país, un dictador, y tiene que irse de Venezuela, a las buenas o a las malas, como se dice sí o sí. Entonces los pueblos debemos tener los ojos bien abiertos para que mañana no venga un régimen populista, un outsider que venga a pescar en Río Revuelto, un analfabeto, un chofer de carro público, ni siquiera de guagua de una trate. Entonces, ese es el legado que le deja Hugo Chávez, Nicolás Maduro y ese grupo que estaba conspirando con el mundo. El año pasado sacó 2.1 toneladas de oro de Venezuela. Colóqueme la gráfica 17, señor director. Y no hace mucho sacó 20 toneladas también de Venezuela de oro en aviones fantasma que nadie sabe hacia dónde va ese oro. Maduro saca en secreto 2.1 toneladas de oro de Venezuela. Un ladrón total, un ladrón absoluto del pueblo de Venezuela. Usted no puede tener un presidente dictador delincuente, robándose todo, con 859 millones de euros en el Banco de Vaticano, que eso es lo que nosotros sabemos, y que va a salir toda la fortuna que él tiene, y de sus secuaces. Y eso hay que pararlo. Los pueblos progresistas, ese es el socialismo progresista, los pueblos progresistas que esta gente nos vendieron a nosotros, una camarilla de delincuentes, una asociación de bandas de delincuentes. ¿Eso es lo que usted quiere para su país? ¿Eso es lo que quieren los empresarios para su país? ¿Los industriales para su país? Porque si es eso, usted fracasó como empresario y como industrial, y fracasó como gobierno, y fracasamos como sociedad. Casi 25.000 muertos por año, porque un delincuente le dé la gana de seguir matando, asesinando el pueblo, porque él quiera perpetuarse en el poder, porque nunca ganó unas elecciones. Chávez murió el 28 de diciembre de 2012. Él no murió el 13 de marzo. El 28 de diciembre murió Chávez. Y hay evidencia de eso. Y hubo una confabulación para poder arreglar todo, para entregarle la presidencia, porque este era el señor que le garantizaba a los Castro 110.000 barriles diarios de crudo de petróleo que le llevan a Cuba.
y que le vendió a Rusia y a China petróleo por debajo de la mesa, en yuan. Entonces, eso ha destruido la economía de Venezuela y va a destruir la economía de los demás países. Ya la economía venezolana perdió más de un 58% de su Producto Interno Bruto. 3.5 millones de venezolanos salieron el año pasado. 5.000 venezolanos salen diarios, o por hambre, o por falta de medicina, o por presión, o porque están en contra del régimen, porque usted o si está en contra del régimen, o es silenciado o tiene que irse. Entonces, los pueblos debemos de tener bien claro cuáles son los que nos representan a nosotros. Usted puede estar en desacuerdo con el imperio, lo que usted quiera, o con el sistema que usted quiera, pero eso no se puede permitir. Eso no aguanta un debate. Casi 25.000 muertes por año no aguanta un debate. Más de la mitad de la quiebra de la economía real venezolana no aguanta un debate. Más del 58% de su Producto Interno Bruto que perdió Venezuela, un país rico, el país más rico de Centroamérica, Sudamérica y de toda Latinoamérica, hoy es un país pobre, extremadamente pobre, paupérrimo podríamos decir, con $8 de salario mínimo. Porque una banda de delincuentes, narcotraficantes, tienen a Venezuela secuestrado. Y porque los pueblos han continuado y se dejan adoctrinar de mentes que el socialismo del siglo XXI es la solución. Nunca ha funcionado, ni va a funcionar, porque va en contra de la mismo ser humano. Cuando usted no tiene derecho a tener propiedad por lo que es suyo, si ese lapicero no puede ser mío y es del régimen, pues yo no quiero ese régimen. Si usted no tiene derecho a comprar lo que usted quiera y a ser empresario, a comprar la propiedad que usted quiera, pues yo no quiero ese régimen. Usted puede estar del lado que usted quiera. Ahora, de lo que sí estamos conscientes todos, es que los comunistas, todos, sin excepción, fíjense que dije todos quieren vivir como oligarcas y viven como oligarcas. Quieren el comunismo del siglo XXI para sus pueblos, pero para ellos no. Para ellos quieren todo el dinero del mundo y ya vimos como la hija de Hugo Chávez tiene 850 millones de euros en el Banco del Vaticano. Entonces así sí es bueno. Entonces comunismo para el pueblo, pero para mí, para la élite, entonces no. Ahí el capitalismo, como vive el señor Rafael Correa en Bélgica, con el capitalismo. Entonces eso le va a hacer mucho daño a la República Dominicana y evidentemente a la economía mundial, porque tienen un commodity geopolítico y que no sabemos la presión que se va a montar. El crudo alcanzó el $60 ya, que lo habíamos dicho con anticipación, que iba a continuar subiendo. Hace una corrección, pero la incertidumbre, ahora la OPEP ha cortado 1.2 millones de barriles diarios, se percibe que va a cortar más y eso ha empujado el crudo hacia arriba. Entonces los dominicanos tenemos que comprar ahora un crudo mucho más caro. Esa es la gráfica número 8.1, señor director, la gráfica del crudo de petróleo. La 7.1 que queremos ver para que veamos cómo la OPEP evidentemente corta el crudo y aumenta los precios. Entonces la República Dominicana va a tener que buscar ahora 167.000 barriles, ahí los vemos, 60,14. Es el cierre de ayer en la bolsa de valores en el NYMEX. Lo habíamos dicho al gobierno, como estaba en 53, que iba a seguir subiendo. Si se mantiene en ese precio 2 días más, 2-3 días, el petróleo va a alcanzar los $63 el barril. Y si sobrepasa los 63, 2-3 días, definitivamente va rumbo a los $75 por barril. O sea que con esa tensión, con un corte de la OPEP, con un corte de producción de petróleo, pues, y con un problema geopolítico, no es nada halagüeño lo que nos espera a nosotros en los mercados internacionales. Entonces, la República Dominicana, el gobierno dominicano debe de prepararse para lo peor. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, si nosotros continuamos en esa dirección, con una economía dominicana que viene decreciendo un 5.9%, dijo el Banco Central que va a ser 5.9%, pues entonces una recesión con menos demanda de bienes y servicios nos va a causar a nosotros un problema en la economía real. Entonces, los bancos dominicanos, que son los llamados a proveer el dinero para que la economía siga creciendo, van a tener ahora menos dinero disponible y un dinero mucho más caro.
y con un dinero mucho más caro en el corto plazo, porque no hay quien compre esos certificados a largo plazo, entonces obligatoriamente la tendencia sería hacia la baja de la economía real. Menos dinero disponible en los bancos, menos dinero disponible para prestarlo a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, garantiza una contracción en los empresarios y a todas las industrias dominicanas y del mundo. Entonces el gobierno va a tener menos dinero disponible de impuestos ahora. Entonces el gobierno va a tener que salir a buscar ese dinero que le va a faltar para cubrir sus necesidades. ¿Y de dónde lo va a buscar el gobierno? De nosotros, del pueblo. Va a tener que buscar más dinero para cubrir su factura petrolera, $60 el barril, posiblemente 63. Y si se mantiene así 2 o 3 días por encima de 63, $75 el barril. Entonces el gobierno va a tener que buscar prácticamente un 50% adicional de la factura petrolera dominicana. Y los bancos dominicanos, menos dinero para prestárselo a pequeñas y medianas empresas. O sea que los tiempos que nos esperan no son nada halagüeños. Entonces, los bancos, vemos ya que en la zona europea se tienen que ir de Gran Bretaña para la Unión, comienzan a moverse. Los bancos dominicanos deben de entrar ya a la bolsa de valores para que le puedan proporcionar a las pequeñas y medianas empresas esa liquidez que tanto se necesita. No solamente ser ahorrantes, porque ya vimos el capital que tienen esos bancos, porque se cotizan en bolsa. Y el sistema financiero, que es el que garantiza el crecimiento de la economía con la parte industrial, pero si no hay dinero no hay crecimiento económico. Porque para que una economía crezca necesita liquidez, y esa liquidez la proporcionan los bancos. Y los bancos deben de estar en la bolsa, porque como quiera son transparentes, pero le permiten al pueblo y a todos los inversionistas comprar sus acciones aparte de sus ahorros. Entonces, si Luis Fernando García tiene que entrar y llevar su dinero a un banco, y ese banco está en la bolsa, y hay otro que no está en la bolsa, yo voy a ir al banco que está en la bolsa, porque ese banco que está en la bolsa me permite ganar dinero con sus acciones, entonces yo voy a colocar mi dinero en el banco que me permite ganar dinero a mí. Y si 10 millones de dominicanos hacemos lo mismo, entonces ese banco va a crecer 10 millones de veces más que los bancos normales que no están en la bolsa. Por eso esos bancos crecen. Y por eso los propios bancos dominicanos tienen que usar esos bancos de inversión que están en la bolsa, porque no pueden crecer solos, estando solamente con préstamos. La única forma de crecer y de hacer que la economía crezca y que un país se desarrolle es a través del mercado de valores. Y los bancos son los primeros que deben de entrar. El presidente Trump le está poniendo sanciones a Venezuela con la tarjeta de crédito con Visa y Mastercard. Y que Visa y Mastercard son dos corporaciones electrónicas que no tienen nada que ver con los bancos, pero que facilitan el uso del dinero alrededor del mundo. Entonces, lo mismo deben hacer los bancos dominicanos. Ir a la bolsa para que le garanticen al pueblo, a los dominicanos y al gobierno, y a toda la familia dominicana el crecimiento real de la economía. No vamos a crecer ni nos vamos a desarrollar hasta que los bancos no comiencen a entrar a la bolsa de valores. Entonces, el primer banco que entre, yo le garantizo a usted que si usted entró a la bolsa a vender acciones, ese banco que entre va a multiplicar por 10 millones su capital, porque 10 millones de dominicanos tendrán la oportunidad de ir a comprar acciones de ese banco y de colocar sus ahorros en ese banco. Porque usted se convierte en propietario en función de sus acciones. Llegó el momento ya para nosotros poder competir con estos bancos de inversión de alto poder, tanto de Wall Street como de la zona europea. Y que hoy no estemos pasando lo que está pasando en Venezuela, producto de un gobierno populista y que ha quebrado el país y que se va a expandir ese cáncer en todo el mundo y en todo el territorio nacional y que va a afectar la economía local, porque nosotros tenemos un producto geopolítico, un commodity que ellos lo tienen y que nosotros tenemos que comprarlo y que cambia su precio en la bolsa de valores. Entonces, si los bancos y el gobierno queremos realmente crecer nuestra economía y desarrollarlo como país, pues deben de ir a la bolsa a colocar sus acciones para que permitan que las pequeñas y medianas empresas pues tengan el dinero disponible para poder seguir creciendo. Miren, señores, nos dice nuestro director que no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención
y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero revela el poder del conocimiento. Regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Glidden Glidden, pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó